Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿por qué cada vez los juegos ocupan más espacio en nuestros discos duros? Ya en alguna de las últimas noticias que os he comentado en este canal al respecto del tema de la capacidad de almacenamiento de las consolas actuales y de los sistemas de almacenamiento de las consolas de nueva generación que nos llegarán a partir del año 2020, siempre acabamos en el mismo punto. Por un tema está el de la capacidad escasa que actualmente tenemos en las consolas y por otro el problema de que cada vez más vemos cómo los juegos ocupan más espacio en nuestros discos duros, que por un lado se nos quedan pequeños y solo podemos tener unos pocos juegos instalados y por otro lado ante el gran tamaño de los juegos vemos cómo hay que esperar muchas veces mientras estamos jugando a estos juegos para que vaya a la consola cargando las partes del juego. Así que ante estos problemas son muchas las consultas que me habéis hecho al respecto y aprovechando las informaciones de las nuevas consolas de nueva generación y la inclusión de los discos sólidos o discos SSD que traerán al menos estas consolas, la problemática de las esperas mientras jugamos quedará resuelta. Pero todavía hay mucha gente que se pregunta el porqué de que cada vez los juegos ocupen más espacio en nuestros discos duros. Tomando como referencia las consolas de Sony, la consola PlayStation 2 almacenaba sus juegos en discos DVD de capacidades de varios gigas. Cuando llegó la consola PlayStation 3, se incorporaron a las consolas discos duros que iban entre los 80 y los 250 gigas de almacenamiento. Mientras que con las actuales consolas, las PlayStation 4, han tenido que lanzar modelos con capacidades de hasta 2 TB debido al creciente aumento del tamaño de los juegos. Digamos que es fácil encontrar una correlación entre el aumento del tamaño en gigas de los videojuegos actuales y el aumento del tamaño en contenido de estos. Del mismo modo, la evolución gráfica de estos juegos es obvia y parece sencillo justificar la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué los videojuegos actuales ocupan mucho más espacio en nuestros discos duros? Esa frase puede ser muy cierta, pero debe haber un motivo por el cual juegos como el reciente Jedi Fallen Order ocupen los mismos 55 gigas que otros juegos como Dead Stranding y que ninguno de los dos se acerquen al peso de Red Dead Redemption 2 que ocupa la friolera de 155 gigas. La respuesta está en lo que por desgracia abundan cada día más en los juegos actuales, las texturas, los polígonos y los archivos de audio y vídeo. Empezando por las texturas, el aumento de su calidad es uno de los principales culpables de ese enorme tamaño. Durante la pasada generación de consola, en la PlayStation 3, lo habitual era trabajar con texturas en FHD, o sea, 1024 x 1024 píxeles, cuyo peso giraba en torno a los 8 megas. Sin embargo, actualmente es muy habitual encontrar juegos cuyas texturas son de mayor definición, o sea, 2048 x 2048 píxeles. En muchos casos incluyendo las de alta resolución entre los archivos de juego que son de 4096 x 4096 píxeles, por lo que es habitual encontrarnos con texturas que superan los 20 megas de tamaño en juegos actuales. De ese modo nos encontramos que, digamos, un juego que el que sea, que ocupe unos 50 gigas con texturas de 1024 x 1024 píxeles, al añadir las texturas de alta definición, o sea, 4096 x 4096 píxeles, ese mismo juego pasa a ocupar en nuestros discos duros la friolera de 150 gigas. O sea, digamos que multiplicamos por 3 el tamaño del juego. Parece brutal, pero es lo que tiene el jugar a juegos donde priman mucho la calidad de sus gráficos. Teniendo en cuenta el creciente número de elementos que contribuyen a aumentar el nivel de detalle en los gráficos de los nuevos juegos, es normal que lo que ocupen los juegos cada vez sean de mayor peso y mayor tamaño. Esto también se aplica al resto de elementos de cada juego. Los polígonos son más complejos, los archivos de audio más nítidos y con mayor calidad y de sonido, y los vídeos se han renderizado a mayores resoluciones. Para compensar el tamaño de estos archivos en los nuevos juegos, los desarrolladores utilizan métodos que, digamos, han ido incorporando para poder bajar ese tamaño y que no se dispare. Uno de ellos es utilizar métodos de compresión para los archivos de audio, vídeo o las texturas. Las texturas son imágenes de mapa de bits aplicadas sobre un objeto. Digamos que son como imágenes.
pueden comprimirse en diferentes formatos para que, perdiendo más o menos calidad en el proceso, pesen o ocupen menos espacio en nuestros discos duros. Una textura 4K puede tener un tamaño de 32 a 64 megas en un formato de baja compresión y tan poco como unos kilobytes en un formato de alta compresión. Es igual que la compresión que se aplican a las fotos que hacemos cualquiera de nosotros. Si veis la misma foto en un formato PNG, GIF o JPG, veréis que cada una tiene un tamaño diferente. Eso es por el tipo de compresión que tienen las fotos. Cuanto menor compresión y mayor calidad de imagen y resolución, la foto tiene un mayor tamaño y este proceso es igual en el tema de las texturas. El problema de la compresión extrema es que, dependiendo del tipo de compresión usado, deshacer el proceso es costoso en recursos para la consola. Una imagen JPG debe ser decodificada a través de la CPU, antes de que la GPU pueda usarla, y en ella la compresión no tendrá efecto, por lo que sería demasiado lenta para usarse en videojuegos, donde hay cientos de elementos distintos en pantalla y se premia la velocidad y la fluidez. En vez de eso, se usan técnicas de compresión en tiempo real, que suelen depender de forma directa de la GPU. Muchas giras en torno a técnicas como el mid-mapping y formatos de compresión como DXTC. Su uso es muy extendido en videojuegos y se llevan utilizando varios años. Soluciones como esta se pueden aplicar en diferentes grados y a diferentes elementos de cada juego. Al usarlas en conjunto, los desarrolladores optimizan las texturas para que su consumo tanto en espacio como en recursos sea el menor posible. Fuera de las texturas encontramos formatos de audio como el OGG o la prerenderización de vídeos en calidades más asequibles. Todas estas técnicas están dedicadas a bajar el tamaño del conjunto de los elementos de cada juego hasta unos estándares aceptables. Es la cantidad de elementos de cada juego la que determina el tamaño de este, pero acaban siendo los medios de compresión y optimización los que determinan cuánto de ese tamaño puede ser reducido. Es por ello por lo que encontramos juegos parecidos en contenido, pero muy diferentes en cuanto a tamaño. Si bien la compresión es una herramienta útil de cara a disminuir el tamaño de los videojuegos actuales, los creadores tienen que lidiar con problemas mucho más prioritarios a lo largo del desarrollo de un juego, porque la correcta compresión u optimización de los diferentes elementos del juego puede requerir de un tiempo del que los desarrolladores no disponen, mientras que en otros casos es directamente imposible o ineficiente realizar esta labor. Y no acaba ahí la cosa. Antiguamente los juegos se mantenían tal y como eran después de su lanzamiento. No había modificaciones, no se modificaban. Pero hoy en día la mayoría de los juegos crecen a lo largo del tiempo en el que se están en el mercado, ya sea a través de parches y arreglos que se van incorporando poco a poco o directamente mediante contenido descargable. Si además tenemos en cuenta que una diferencia de unos cuantos megas o gigas no suponen un problema para los desarrolladores, tenemos el cóctel perfecto para que el tamaño de los juegos no deje de crecer. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.